Entonces, hoy vamos a abordar dos últimos ejercicios. Se puede decir también técnicas que también se pueden utilizar en fotografía. Estos ejercicios que hemos estado viendo, pues los podemos relacionar con algunas técnicas que nos permiten, en cierta manera, pues utilizar ciertos recursos de la cámara, el tema de la luz, el tema de objetivos y también el tema de la iluminación. Entonces, estos ejercicios que vamos a ver, primero vamos a ver el tema de fotografía de contraluz. Hacemos la práctica y después explico fotografía de movimiento y hacemos la práctica. La fotografía de movimiento de pronto les va a quedar como de tarea, pero entonces de ambos vamos a hacer ejercicio. Bueno, empezamos acá. Profe, Eh, qué pe- entonces, ya que estás por ahí, María, para que me leas lo que dice el concepto de contraluz. Las fotos a contraluz se caracterizan porque la fuente de iluminación, sea natural o artificial, se encuentra frente a la cámara. Bueno, eh, esto es importante, ya que ustedes de pronto, pues de pronto no nos ayuda últimamente nuestro amigo Sol. Casi todo lo que últimamente en estos días ha estado como nublado. Eh, Pero la idea es, en cierta manera, si no nos ayuda nuestro amigo Sol, también lo podemos hacer con alguna fuente de luz que pueda haber en nuestra casa. Como lo comentaba ahí María, la fotografía de contraluz, realmente lo que se busca es tomar la fuente en contra a un foco de luz, sea natural o sea artificial. En este ejemplo, normalmente, ya ahorita les voy a mostrar otro ejemplo, pero hay muchos ejemplos. En este caso, si ustedes se dan cuenta, la luz está llegando por arriba y por detrás de la modelo, de tal manera que me está iluminando y me está silueteando, ¿cierto? Y a la vez me está creando algunos flare o algunos rayos que se escapan y el fotógrafo pues va a estar adelante. Eso quiere decir que va a estar en contra de la luz, eso quiere decir que la luz le va a dar de frente. Y también teniendo mucho cuidado que cuando le llegue esa luz al frente o que esté en contra, eh, pues que no le crea a veces muchos brillos que a veces pueden molestar, ¿no? Pero a veces también es chévere ver esos fenómenos de luz que se producen. Normalmente este tipo de iluminación uno lo hace es con los primeros rayos del sol, que lo que produce es como ese pequeño velo, como que crea un suavizado en la modelo, ¿cierto? Aquí hay otro ejemplo también. Entonces las fotos de contraluz pues realzan los detalles de la imagen. Es como si cada uno de los elementos y componentes cobraran vida, tuvieran un halo mágico, ¿sí? Entonces, y si ustedes se dan cuenta, mire cómo siletea aquí a la modelo. Entonces también es interesante. Aquí hay otro ejemplo también, las fotos en contraluz con luz del sol, pues nos muestra la naturalidad y la frescura, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, pues está haciendo foco eh, aquí en el personaje, pero se van a dar cuenta que eh, estas flores que están aquí en primer plano, pues se desenfocan y lo que está allá de fondo también se enfoca. Ahí hemos hablado el viernes de este concepto, eh, del tema de la nitidez, que tantos planos salen nítidos, el tema de profundidad de campo, ahí lo aplican. Aquí hay otros ejemplos, entonces cuando aparecen esos primeros rayos del sol,
siluetea a la chica, ¿sí? Aquí también hay otro ejemplo. Y hay otro ejemplo también cuando se juega al tema de los perfiles y estos perfiles se hacen con fuentes de luz artificiales, también se pueden hacer con naturales, pero con las luz artificiales, eh, esto con el fin de que ahorita cuando estén haciendo el ejercicio, van a buscar en qué lado de su casa hay un foco grande, potente, que me ayude en cierta manera a crear ese silueteado. Pero también es importante, y yo soy muy amigo, para este caso el contraluz, eh, los fondos. Ya saben que en el tema de la fotografía, tienen que ser ustedes muy cuidadosos con los fondos, por favor. Ah, porque a veces no se dan cuenta y ustedes toman la foto y aparecen elementos atrás. Entonces, seamos muy cuidadosos con esos fondos. Y también con la luz. Entonces, ustedes pueden jugar a colocar el foco totalmente detrás o lo pueden colocar detrás y con un cierto ángulo, ¿cierto? Arriba, puede ser un poquito más arriba de la cabeza. En estos perfiles de luz, se trazan que traza sobre los protagonistas de la imagen es como dibujar al que estuviera dibujando el contorno, ¿no? O los sujetos. Lo que se hace es una luz, ¿sí? Mire, también lo que haces aquí es siluetearlo, ¿no? Y como se puede hacer tanto en el atardecer como en el amanecer. Entonces, por ejemplo, aquí hay otro, en el cual el foco está allá atrás, pero empieza a crear esta silueta de la persona. En este caso, cuando jugamos con esto los perfiles, no es necesario ver detalles, no es necesario ver los detalles del rostro, pero sí que se alcance a ver el perfil, ¿no? Que el cabello, que partes del rostro, lo mismo acá la bailarina, ¿sí? Entonces lo que hace es perfilar, ver cómo se ve esta luz, cómo la bordea. Eh, en este tipo de, bueno, perfiles, y en perfiles también tenemos siluetas. En siluetas, si ustedes se dan cuenta, no va a producir ese halo de luz que hacen los perfiles de luz, sino solo queda siluetas nada más. Observa. Entonces, como una foto nocturna utilizando una luz natural y en la cual me va a producir esto, una silueta. Entonces, en estas fotos, pues aportan dramatismo, cuentan sin mostrar sutilmente, porque generan un halo de misterio, porque dejan lugar a la imaginación, al tema de contar una historia. Aquí otro ejemplo, por ejemplo, una boda. Entonces, aquí están los personajes centrada, ¿cierto? Una composición centrada. Podemos ver qué campos le dedican al tema del suelo y qué campos le dedican al tema aquí del cielo. Otro ejemplo, cuando ustedes utilizan elementos que ayudan a enmarcar la foto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algún túnel y en el túnel se ve por allá una puerta y por esa puerta entra una luz, esa luz alcanza a proyectar aquí abajo y va una persona caminando, pero solo se ve la silueta. Entonces uno empieza a decir, ya uno empieza a identificar que la persona lleva un bastón, entonces dice que ya tiene cierta edad, que su gorrito, cómo se está inclinando. Este tipo de fotos también es muy característica a veces también depende también de las horas, si es a primeras horas o si es las horas del atardecer. Y por ejemplo, en las horas de atardecer, dependiendo cómo esté colocado el sol, me va a hacer esta proyección de sombras. Entonces también es muy interesante. Aquí hay otro ejemplo, una luz que entra por una ventana, alcanza
también el tema de las siluetas, pero también tiene por aquí algunos perfiles, entonces puede ser entre silueta y perfiles. Si está por ahí Juan, para que me lea lo que dice aquí en la diapositiva. ¿Está Juan? Juan, ¿no está Juan? Bueno, eh, a ver, ¿está por ahí Juan? Juan, ¿se fue? Bueno, Angie, Señor, para que me leas esta diapositiva. listo. Luz como elemento de la imagen. El contraluz estás incluyendo la luz como elemento de tu imagen. La luz es importante en la fotografía, no habría tal foto. Entonces, esto es importante y yo siempre he recalcado. El tema de la fotografía y las fotos que he tratado de que ustedes hagan y que a veces no nos ayuda mucho el tiempo, es el tema de la luz. Pero la idea es siempre, siempre estar pensando que para poder hacer el tema de fotografía, buenas fotografías, es importante la luz, por favor, luz. Ustedes se darán cuenta aquí un ejemplo, puede ser en algún bosque, no sé, los que pueden, por ejemplo, vivir por allá en los humedales, se van a filtrar algunos rayos de luz, y esos rayos de luz me van a crear este tipo de líneas, ¿sí? Que se filtran, si ustedes miren, si ustedes ven esto, se filtran. Y aquí se ve el personaje que está montando bicicleta y me está haciendo esta proyección de sombras. La translucidez, entonces cuando lo estamos trabajando con algunos elementos, cuando ustedes estuvieran trabajando el tema de macro, pues todavía no he visto así algún ejemplo que hayan hecho ustedes de translucidez. Entonces, por ejemplo, para que me haga el favor y me lea a Francisco, que dice en la parte de translucidez. Ah, Francisco, es cierto que tiene como problemas con él. Entonces, don Joseph, Y dice, lo translúcido por su capacidad de dejar pasar la claridad, la transparencia se hará más evidente y, y todos los detalles serán destacados, llenándose de vida y de un color especial. sí, entonces es importante cuando uno está trabajando con estos elementos ¿Qué pasó? como dientes de león o algunas flores que dejan pasar esa luz o algunos elementos que dejan pasar esa luz o con el fin de ver la transparencia, pero es algo también muy dado de esas luces especiales, ¿no? Que se logran cuando uno se coloca en contraluz. Aquí hay otro ejemplo. Profe, qué pena contigo. ¿Será que le Sí, puedes dar ingreso a Juanjo? a ver, ¿dónde está? Listo, ya le di ingreso. Otro ejemplo, translucidez. Entonces también aquí con las maticas, florecitas, está cayendo la luz desde arriba. ¿Sí? Entonces está produciendo esto, que la luz está bañando estos elementos. Bueno, entonces, entre esos consejos que hay que tener en cuenta para poder trabajar este tema de contraluz, uno, tema de la medición puntual. Entonces, una vez estuvimos viendo el tema de tipos de medición que estuvieron ustedes identificando en sus equipos. Entonces hayamos visto matricial y en este caso pues la idea es apuntar una medición puntual y con el fin de medir mejor la luz y mejor control de ese contraluz. El tema de los destellos, entonces es chévere ver una foto que tenga destellos, ¿no?
la magia, la frescura que transmiten, ¿no? Y las líneas y esos destellos que se van a proyectar. A veces también podemos, eso sí también depende, ¿no? Si consideran que ustedes en una foto que tenga, que ustedes consideren, pueden sí o no utilizar el flash. Puede suceder que una de las fotos están con una modelo y de pronto la foto, la luz natural no me está iluminando de pronto demasiado el rostro, entonces ustedes pueden hasta cierta manera utilizar una luz con el fin de utilizarla como luz de relleno, que ya después miraremos estos conceptos a profundidad. Es otra luz más, si se puede decir, que me ayudará a iluminar, pues ahí lo decía. Y el tema de la composición, entonces, por ejemplo, la silueta pierde el color, necesita que la composición compense con otras carencias. Eso quiere decir que sea una composición también, puede ser dinámica, ¿no? Que normalmente hay unas composiciones que se prestan y como que en cierta manera producen más dinamismo, que si hacemos una composición y una silueta y solo se va a ver una mancha negra, pues no, hay por ejemplo como las personas que montan bicicleta, los que bailan, de pronto una persona que va corriendo, todos esos haces de luz que se escapan del cuerpo, pues le da un poco más de dinamismo. Entonces piensen en tema medición puntual, pensar en los destellos, decidir si usan flash, el tema de la composición, ¿sí? También contar una historia, ¿sí? El tema de la exposición, entonces contraluz en totalidad. Tema de los retratos, entonces es más interesante si yo quiero hacer una foto con halos de luz o quiero hacer una foto silueteada. A veces nos va mejor con el tema de los perfiles, ¿sí? Entonces en la cual se puede ver la nariz, labios, barbilla, entonces nos da más información que si no hacemos un retrato totalmente frontal, pues no es que nos ayude mucho. Y el tema de las horas doradas, así lo llamamos, las horas doradas, antes de que se ponga el sol, dura unos 15 minutos, ¿cierto? Y antes de que los primeros rayos, normalmente los 15, y antes de que se ponga el sol, el tema del atardecer, ¿no? Y en amanecer los primeros. Bueno, entonces ya les había mostrado a ustedes esta imagen como un ejemplo de contraluz ¿qué es? Allá en Monserrate. Pero bueno, entonces lo ideal es que vamos a hacer la práctica, vamos los que puedan salir lo pueden hacer, y si no, vamos a buscar un sitio en la casa, vamos a ubicar una luz, y con esa luz pues nos va a servir la idea es que lo colocan en contra, o la luz que a veces nos puede llegar de las ventanas. En el caso de algunos cuartos, pues tendremos que apagar la luz, alguna luz del cuarto, y podemos utilizar la luz que nos llega a la ventana, o podemos utilizar alguna luz o algún foco que podamos, no sé, tener en la escalera, de tal manera que nos dé en contraluz. Listo. Entonces vamos a hacer la práctica. Vamos a hacer la práctica, pero antes les voy a compartir aquí un video para que vean y tengan una mejor idea de este tema. Entonces, a ver, Dios. En este caso, el sol está delante de nosotros. Nosotros estamos con la cámara y delante está el sol. Y en el caso de la modelo, pues tiene atrás el sol. Pues ahora que ya sabemos esto, por si algunas personas no lo sabían, lo segundo que tengo que explicar es que hay varios tipos, hay dos concretamente, tipos de contraluces.
Tenemos el contraluz total, que es una silueta totalmente negra, como vemos aquí. Y el otro contraluz es más parcial, que se usa mucho en retrato. Y con este contraluz muestras la cara y el cuerpo de la persona y el sol detrás. Y también normalmente este tipo de fotografía pues se hace al atardecer o al amanecer. ¿Por qué? Porque la luz es mucho más suave y no es tan dura como cuando el sol está arriba y nos provoca esas sombras en la cara que no quedan bien. También al atardecer conseguimos esos tonos cálidos o naranjas que quedan también en las fotos. Así que en este vídeo os voy a explicar estos dos tipos de contraluces. Pues lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestra cámara. Así que os voy a decir un poquito cómo configuro yo mi cámara para hacer fotos a contraluz. Lo primero es el diafragma, que lo pongo muy abierto, por ejemplo 1.8, para desenfocar el fondo. La ISO, como sabéis, pues lo más baja posible. Y lo que vamos a hacer es ir cambiando la velocidad de obturación para conseguir el resultado que queremos, sobreexponiendo o subexponiendo la foto hasta que nos guste el resultado. Entonces, ella ahí está colocando una configuración, pero eso sí también dependiendo también de los equipos con los cuales se pueda trabajar. La configuración que está trabajando es que ya está abriendo el diafragma, lo que más le da a la cámara, 1.8. En el caso de ustedes, no creo que ninguna cámara o equipo de los que ustedes tengan, o depende del celular. Si el celular de ustedes es muy avanzado, puede que le dé esta abertura. Si no, la idea es que ustedes pueden trabajar con un diafragma más abierto, que puede ser, en algunos va a ser 2.8, 3.5, 4. Entonces, para que ustedes vayan también mirando, los que tienen cámara, los que tienen celular, lo van a dejar de pronto con la opción automático. La DIA ISO, aquí lo deja en 100, y aquí está utilizando en cierta manera velocidad, se puede decir que es rápida, ¿no? Pero también podemos variar, con el fin de compensar, podemos variar, bueno, ¿qué pasa si yo utilizo al contrario, ¿no? Un diafragma cerrado, pero puedo utilizar una velocidad lenta. Pero si utilizo una velocidad lenta, le tocaría utilizar un trípode o un elemento que me ayude a estabilizarlo, ¿cierto? Y puedo bajar el ISO entre 200 y 400, dependiendo lo que quiero en la imagen. Y acordaros que el balance de blancos tenéis que ponerlo en sombras. Bueno, aquí ella dice sombras, pero lo pueden ustedes dejar en el balance de blancos. Pueden hacer la práctica con el tema de sombras o lo dejan, ya sabe, automático. Entonces, para que vayan ahí configurando, vayan haciéndolo en este momento, vayan configurando sus equipos, vayan mirando el tema de la velocidad, el tema del ISO, el tema del diafragma, el balance de blancos, si lo dejan en sombras, o que yo les recomiendo el automático. Porque al dejarlo en automático nos quita esos tonos cálidos que no queremos quitar de la fotografía. También os aconsejo que si sois principiantes y todavía no habéis hecho fotos a contraluz y al atardecer, que uséis la pantalla de la cámara para enfocar primero y para que vayáis viendo cómo va quedando la foto. Pues ahora que ya sabéis... Otra cosa con el tema de la pantalla. Entonces, algunos en mi caso, me gusta trabajar con el visor y en algunos también depende el tema de la pantalla LCD. Hay que tener mucho cuenta que cuando ustedes están trabajando, que el sol le viene a usted de frente, entonces se van a escapar rayos de luz. Entonces tengan mucho cuidado que no se vayan a dañar los ojos si la intensidad de luz es muy fuerte. Cuando hablo de esos focos de luz intensa de sol, de esos soles muy intensos, pues ahorita no tenemos, pero para que lo tengan cuidado, porque si no se pueden dañar la retina, porque le va a entrar esa luz. Entonces hay algunos que no ven, por ejemplo, para hacer ese ejercicio de contraluz, pues no miran por el visor, sino miran es por la pantalla para evitar eso. Entonces, por favor, tener mucho cuidado con eso, porque a veces se filtran esos rayos de luz. Todo esto, vamos a salir afuera a hacer fotos y vamos a ponerlo en práctica. Primero vamos a hacer
un contraluz más parcial. Para hacer esto os aconsejo que sobreexpongáis un poco la foto. Si ponemos el fotómetro al centro, vemos que la modelo sale oscura y el fondo... Entonces pongan atención a esta parte del fotómetro que tiene en el caso de los equipos, para que se den cuenta. Perfecto. Lo que hacemos es subir un poco la velocidad de obturación, no mucho porque queda muy sobreexpuesto como estamos viendo y perderíamos el fondo. Sobreexponemos lo suficiente como para que haya un equilibrio de luz entre el fondo y la persona y hacemos la foto. Eso quiere decir que cuando ustedes empiezan a subir ese parámetro hacia el valor más, como él comenta, se empieza a volver a sobreexponer la foto, volverse blanca. Entonces, por ejemplo, mire aquí el efecto, pero hay que tener mucho cuidado con esto, estos rayos de luz que se escapan. Aquí, pues, la configuración ISO 100, el más abierto que tiene, una velocidad rápida, 320. Para este tipo de fotos podéis probar a poner el sol en diferentes sitios y vais probando. Podéis probar a ocultar un poco el sol con la modelo, o ocultarlo entero, etc. Y bueno, pues el otro tipo de contraluz, el total, tenemos que hacer lo contrario que con las otras fotos, con el contraluz parcial. Iremos cambiando la velocidad de obturación como antes, pero en este caso en vez de sobreexponer la foto, vamos a subexponerla. Y como antes, si sobreexponemos mucho, perderemos el cielo y se verá la modelo. Pero si subexponemos la foto, se verá el cielo muy bonito y se verá toda la silueta de la persona. Entonces, en este caso, en el fotómetro, si ustedes se dan cuenta, en los valores negativos, lo que es a subexponer la foto. Entonces, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Bueno, entonces ahí ya se hicieron una idea con el fin de que configuren sus equipos, sus dispositivos para hacer la fotografía de contraluz. Entonces, el otro tema es fotografía en movimiento. Entonces voy a mostrarles algunos conceptos de fotografía en movimiento. Van a ver algunos ejemplos con celular y van a ver otros ejemplos con cámara. Entonces, Angie, ¿me lees un momento aquí la parte de fotografía en movimiento? Fotografía en movimiento, ¿me escuchan? Sí. Sí. La fotografía nos brinda la posibilidad de jugar con la luz, el espacio y el tiempo. En apariencia continuo, el factor tiempo es uno de los conceptos principales que el fotógrafo maneja cada vez que aprieta el obturador. Entonces, dentro de fotografía de movimiento, los que tienen cámara semi y tienen las opciones manuales de modificar velocidad, les va a ser fácil. Pero los que no tienen, ahorita vamos a ver una opción de un PixArt, una apps para instalarlas, y por alguna otra ocasión no nos da ninguna posibilidad de nuestro celular. Entonces es como una manera de falsear ese tema del movimiento. Lo podemos hacer con esa apps que ya ahorita vamos a mirar. Sí, entonces es muy importante que en la fotografía de movimiento el concepto del tiempo de obturación es muy clave. Entonces ustedes ven acá, tema aquí unos niños jugando, pero están jugando en el agua, y en el agua están, si ustedes se dan cuenta, como que congela el movimiento del agua, ¿no? Ahí queda congelado el movimiento del agua, las goticas, los niños también están congelados, el balón, ¿sí? Entonces, como esas posibilidades en el tema de fotografía de movimiento, el tema de captura del movimiento, pero congelarlo, ¿no? Aquí hay otro ejemplo en la cual es muy recurrente,
puede estar la persona o dos personas mirándose, y atrás puede estar pasando, no sé, el Transmilenio aquí en Bogotá. Entonces pasa de una manera tan rápida que queda el barrido del elemento o el transporte atrás. Cuando yo hablo de barrido es que quedan estas líneas que ustedes ven acá. Algunos también lo llamamos estela, no estela la chica, sino la estela, las líneas que quedan, ¿cierto? Que se ve que pasa algo atrás. Entonces la fotografía en movimiento no es otra cosa que una foto que, como se haya tomado, pues transmite esa sensación de movimiento. Y cuando hablamos de movimiento, como puede ser congelar o como puede ser velocidad, ¿no? Y a pesar de que la fotografía en sí puede estar en este caso, por ejemplo, estática, una parte puede estar estática y la otra puede estar en movimiento, ¿no? Entonces también puede suceder al contrario, de que se apunta y se ve la carretera, pero se ve el movimiento de los automóviles, y los movimientos de los automóviles, el automóvil no se define, pero se ve una serie de líneas que produce el tema del movimiento, ¿no? Entonces, para detener la imagen del sujeto en plena acción, o corriendo, o moviéndose de una manera para expresar el movimiento, una imagen donde el sujeto o el fondo o ambos salen movidos, pero no del lugar equívocos, o una imagen con elementos en movimiento, puede recrear una sensación de velocidad o de confusión. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro, en el tema de composición, en la cual se congela, se ve como si esa foto de la moto está congelada, pero también ubicándola, ¿cierto? Dándole cierto espacio aquí adelante, ¿sí? Que va para este lado. Entonces también el tema de la fotografía, el movimiento con una capacidad para desplazarse, la composición, el encuadre. Entonces el encuadre también debe ayudar, entonces debe dar también más espacio adelante hacia donde va el objeto, ¿sí? Entonces también es importante si, por ejemplo, lo cambiamos y lo colocamos de esto, ¿no? Entonces no da tanto esa sensación de movimiento. Entonces soy más amigo de esto, darle más espacio a donde se dirige, por ejemplo, la persona que vaya en bicicleta, en moto o en carro. A veces, ¿cómo se pueden lograr esas sensaciones de movimiento, no? Entonces, a veces podemos trabajar el tema de bajar la velocidad de obturación. Entonces, si queremos plasmar esa sensación de movimiento en una fotografía estática, podemos bajar la velocidad del disparo. El tiempo de la cámara graba la foto en el sensor, pues estará captando el movimiento del sujeto. Cuanto mayor sea el tiempo de exposición, mayor será el movimiento plasmado en la misma. Eso quiere decir que si nosotros bajamos la velocidad, y dependiendo del sujeto que se esté fotografiando, como me puede salir borroso o como me puede salir congelado. Eso quiere decir que si yo quiero congelar el movimiento de un auto, de una moto, tengo que pensar en velocidades muy altas. Y también la cantidad de la luz, ¿no? Cuanto más baja sea la velocidad de obturación, en este caso, cuando más baja la velocidad de obturación, mayor cantidad de luz debe captar el sensor, ¿no? Entonces, esto también es importante. Aquí ustedes alcanzan a ver este pequeño cuadro que tiene que ver con el tema el tema de la estabilidad. Entonces es importante que para hacer este tipo de fotos, y dependiendo de lo que ustedes decidan hacer, la idea es que tengan ustedes algún elemento para poder estabilizar. Trípode, si no tienen trípode, entonces una silla o un elemento que me ayude a mantener la cámara o el celular fijo. Y también hay otras opciones como el tema del disparador remoto con el fin de no mover la cámara. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mire, velocidades como de un octavo, digamos, un cuarto, un medio, un segundo, 2 segundos, 4 segundos, es necesario utilizar un trípode o algo para ayudar a estabilizar el equipo. He tomado algunas, yo con un octavo, pues depende cómo esté mi pulso, ¿no? Pero yo he tomado más como desde un quinceavo,
un 30avo con el pulso, ¿no? Sin necesidad de utilizar el trípode, pero sí pegando las manos al cuerpo, ¿no? Porque cuando uno coge el equipo, coge el equipo y va a tomarlo de esta manera con las manos que no están pegadas al cuerpo, como que uno empieza a temblar. Pero si usted coge los codos o las manos, las pega al cuerpo, pues va a tener un poco más de estabilidad. Siempre buscando puntos de apoyo. Y hay otro tipo, por ejemplo, que ustedes ven acá, velocidades seguras para lentes de 50 milímetros, entonces velocidades por ejemplo, un 60avo para arriba, ¿no? Una velocidad intermedia y de 125, 250 a un 500avo son velocidades más rápidas. Entonces, cuadro velocidades para no trepidación. Esto es un concepto con el fin de que no me quede la foto muy movida ni muy corrida, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, no se les olvide que este tipo de velocidades que van acá son velocidad rápida. Aquí, pues, un 1000avo, un 500avo, un 250, un 125, un 60avo. Entonces, en este caso, lo que se hace es congelar el movimiento de la persona. Ya cuando empiezo a utilizar velocidades muy lentas, un medio, un segundo, 2 segundos, 3 segundos, mire lo que pasa aquí con el personaje, entonces va a quedar, como puede ser con el personaje, una moto, una bicicleta, eso. Y también dependiendo de la velocidad, ¿no? Entonces aquí también ustedes miren, velocidad de obturación, entonces el mismo ejemplo, velocidades de aquí para allá son rápidas, velocidades de aquí para allá son lentas. A ver, ¿qué más hay por acá? Ahora, otro elemento que ustedes también deben tener en cuenta, velocidad versus tema de la dirección. Entonces, si ustedes ven aquí las flechas, ustedes van a ver aquí unas flechas en la cual me muestra la posición del elemento o la persona o el sujeto al cual se está fotografiando. Si el sujeto va hacia la cámara, si el sujeto va pasando diagonal, o si el sujeto o ciclista o la moto va pasando paralelo a la cámara. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el ejemplo de la persona que va, las personas que van caminando, viene hacia la cámara, pues puedo utilizar una velocidad de un 30avo, ¿cierto? Cuando va caminando, en este caso lo puedo congelar, ¿no? Si va la persona pasando diagonal a la cámara, pues voy a necesitar subirle un poquito más la velocidad para congelarla. Y si pasa paralelo, y también dependiendo de la distancia también, si está muy cerca, voy a necesitar más velocidad, pero si está un poco más lejos, pues puedo utilizar un 125avo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tema de una persona, para poderla, en cierta manera, congelar, una persona corriendo, una en bicicleta, un coche lento y un coche, por ejemplo, rápido. Si quiero congelar el movimiento de un coche rápido, pero que va hacia la cámara, puedo utilizar un 500avo. Pero si ya va diagonal y si ya va paralelo, tengo que aumentar la velocidad con el fin de congelarlo. Entonces, aquí yo les muestro que en algunas cámaras pues tienen esta perilla para cuadrar el tema de la velocidad. No se les olvide que dentro de las cámaras que ustedes tienen aparecen 3 diales, un dial que es para el ISO, un dial para el diafragma, y hay un dial que es el de la velocidad. Aquí ustedes abajo mirarán que este es el de la velocidad. Ya saben que cuando es F es el tema del diafragma. En algunos celulares, como ustedes ven acá, en la opción Pro, a veces en la opción automática nos hace todo, pero en la opción de los celulares, en la opción Pro, cuando ustedes miren en sus celulares, miren las opciones Pro en sus celulares, y en algunas nos puede dar la opción de velocidad, y a veces vienen con esta opción que dice, ese es un 60avo. Entonces, mire, por ejemplo, aquí un 10avo, y de ahí para allá un 160avo, y me puede dar más opciones. Hay algunas opciones que, mire, por ejemplo, los ISOs. Entonces, para que ustedes identifiquen en sus equipos.
Entonces aquí también, mire, cuando es el tema del diafragma, entonces en las cámaras profesionales a veces utilizamos, presionamos, o podemos mover esta perilla, pero seleccionando la opción de más y menos para cuadrar el diafragma. Entonces a veces pensamos que con este se cuadra velocidad. Sí lo hacemos, pero a veces necesitamos cambiar este parámetro que aquí es el diafragma. Entonces, movemos esto y a la vez tenemos presionado este botón, dice que más y menos, para poder cambiar el diafragma. Eso es en las cámaras que tienen las opciones manuales. Hay varias técnicas y trucos en el tema de congelar movimiento, barrido, panning, efecto de zoom o zooming, las fotosecuencias, que depende de algunos celulares que tienen la opción de fotosecuencias, y las exposiciones prolongadas. En el tema de congelar movimiento, por ejemplo, María, para que me lea esta diapositiva que dice aquí, congelar movimiento. ¿Está por ahí, María? ¿No está? Bueno, detener el movimiento de un ciclista o de un corredor con velocidad de obturación de una milésima de segundo, ¿no? O incluso superiores. Y utilizamos un ISO 100. Entonces, congelar, que las personas queden, el movimiento quede estático, ¿sí? Entonces, ese es como un ejemplo. Bueno, esto no... Aquí tienen otro ejemplo, que viene una patinadora de frente y lo que hace es congelar el movimiento. Viene otra y es el barrido, pero para hacer el tema del barrido, entonces esta es una técnica en que el sujeto u objeto de interés salga estático y bien definido, mientras que el fondo salga movido. Esto es una técnica de fotografía de objetos en movimiento, transmitiendo el movimiento y dinamismo de la escena. Para hacer este tipo de fotos es necesario que ustedes sigan el movimiento del ciclista. O sea, ustedes toman la foto, pero ustedes siguen el movimiento. De tal manera que llega un momento donde ustedes consideran que debe estar donde van a tomar la foto, toman la foto, pero tienen que seguir al personaje. Ustedes tienen que mirar también, graduar a qué velocidad va. Si ustedes hacen este movimiento rápido o si lo hacen de esta manera un poco más lento, pero en ese movimiento que ustedes hacen, capturan al personaje para lograr congelarlo. Pero el barrido, si ustedes se dan cuenta, está atrás. Les voy a compartir un video de un chico trabajando con la cámara para que lo vean. Primero, el chico lo que hace es cuadrar la cámara y al cuadrar la cámara, pues ustedes se van a dar cuenta que está trabajando aquí con F8, diafragma, un ISO 200, y él va a variar la velocidad entre un 40avo y un 30avo. Y él aquí sigue explicando. Lo segundo y muy importante para realizar ese tipo de fotografías, pues vamos a tener que hacer un pequeño movimiento en ese rango de tiempo hacia donde va el objeto o lo que sea, por ejemplo una moto, un carro. Entonces enfocamos el carro, o sea, cuando viene el carro, pin, enfocamos y hacemos este movimiento, o sea, porque el carro va a pasar muy rápido, entonces enfocamos, tomamos la foto, presionamos ahí mismo y hacemos este movimiento. Bueno, en este caso, para hacer estas fotos de retrato, tuve unas condiciones de luz un poco bajas, así que lo que hice fue utilizar el flash, pero le bajé toda la potencia, es decir, a -2, le bajé mucho la potencia a la luz del flash para que no fuera tan fuerte, y además de eso utilicé un pequeño difusor. Puedes utilizar un papel, una bomba, una bolsa, para que la luz quede un poquito más difuminada y que no se vea como tan intensa, así tan fuerte. Ahora vamos al efecto zooming, el cual es muy similar a lo que hacemos en el barrido fotográfico. En este caso no vamos a mover la cámara, ¿sí?, sino que vamos a mover el lente. Bueno, aquí tenemos ya la cámara
Básicamente, cuando tomamos la foto con una velocidad baja, en el efecto zoom lo que vamos a hacer es, por ejemplo, tomamos la foto, presionamos, digamos que lo tengo en 35 milímetros, ¿sí? Por ahí, tomo la foto y hago esto, muevo el lente a 18 milímetros. Y cuando hacemos esto, pues lo que queda es ese efecto, así como de zoom, que se ve la verdad muy bien, es como un efecto de rapidez. Por ejemplo, si yo le tomo la foto a la modelo corriendo y hago esto, va a dar la sensación de que ella viene muy rápido. Entonces, nada, creo que también es un efecto muy chulo, muy parecido a lo del barrido fotográfico, con el cual podemos jugar y lograr cosas realmente muy creativas. Bueno. Entonces aquí les comparto otro video de un chico que hace aquí unos ejercicios. El primer paso, pues lo que hace es cuadrar la cámara. Entonces estuve disparando con diafragma 8, un ISO 200, velocidades de un 40 un 30, que son velocidades lentas. Lo segundo y muy importante para realizar ese tipo de fotografías, pues vamos a tener que hacer un pequeño movimiento en ese rango de tiempo hacia donde va el objeto o lo que sea, por ejemplo una moto, un carro. Entonces enfocamos el carro, o sea, cuando viene el carro, pin, enfocamos y hacemos este movimiento, o sea, porque el carro va a pasar muy rápido, entonces enfocamos, tomamos la foto, presionamos ahí mismo y hacemos este movimiento. Bueno, en este caso, para hacer estas fotos de retrato, tuve unas condiciones de luz un poco bajas, así que lo que hice fue utilizar el flash, pero le bajé toda la potencia, es decir, a -2, le bajé mucho la potencia a la luz del flash para que no fuera tan fuerte, y además de eso utilicé un pequeño difusor. Puedes utilizar un papel, una bomba, una bolsa, para que la luz quede un poquito más difuminada y que no se vea como tan intensa, así tan fuerte. Ahora vamos al efecto zooming, el cual es muy similar a lo que hacemos en el barrido fotográfico. En este caso no vamos a mover la cámara, ¿sí? Sino que vamos a mover el lente. Bueno, aquí tenemos ya la cámara. Básicamente, cuando tomamos la foto con una velocidad baja, en el efecto zooming lo que vamos a hacer es, por ejemplo, tomamos la foto, presionamos, digamos que lo tengo en 35 milímetros, ¿sí? Por ahí, tomo la foto y hago esto, muevo el lente a 18 milímetros. Y cuando hacemos esto, pues lo que queda es ese efecto, así como de zoom, que se ve la verdad muy bien, es como un efecto de rapidez. Por ejemplo, si yo le tomo la foto a la modelo corriendo y hago esto, va a dar la sensación de que ella viene muy rápido. Entonces, nada, creo que también es un efecto muy chulo, muy parecido a lo del barrido fotográfico, con el cual podemos jugar y lograr cosas realmente muy creativas. Bueno, entonces el tema de barrido, de panning, que acabaron ustedes de ver. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de barrido de panning. Bueno,
tema del triángulo de exposición, pues ustedes ya saben, el tema de velocidad de obturación, el tema de la apertura, el tema del ISO. Dependiendo del ISO, pues hay unos me van a producir más ruido, entonces ruido alto, de 800 para arriba, el ruido ya disminuye en 100 y 200, entonces difuminar el movimiento entonces con velocidades lentas, entonces nos queda este tema del barrido, y congelamiento con velocidades rápidas, y tema de apertura, ¿no? Entonces tenemos algunos diafragmas cerrados, tenemos algunos diafragmas abiertos, en este caso pues entran es más luz, ¿no? Bueno, aquí sí está raro, pero aquí la idea es que esto entra más luz. Bueno, ejemplo. Bueno. Bueno, aquí estoy ya. El efecto de zooming, o zoom, que acabamos de ver con el muchacho que nos hablaba a partir de trabajar el lente, ¿no? Entonces, de mover el lente. Entonces, técnica que permite dar la sensación de movimiento mediante la utilización del zoom, del objetivo. Entonces, no se les olvide, el efecto de zoom o zooming es moviendo el lente hacia adelante, hacia atrás, haciendo el ejemplo de zoom. Entonces, da una sensación de acercamiento, alejamiento sujeto al objeto, a fotografiado. Las líneas que convergen dan sensación de movimiento hacia adentro o hacia afuera. Entonces acá, mire, el ejemplo de colocar en el centro el sujeto, según la luminosidad, pues la idea es cerrar el diafragma, seleccionar una velocidad de obturación menor, y con el obturador abierto, que la luz alcance al sensor, pues acercar o alejar el zoom, variando esa distancia focal. Bueno. Otro que es el tema de las fotosecuencias. Dentro, hay algunos celulares en los cuales se pueden hacer estas fotosecuencias. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unos celulares que tienen la opción que dice movimiento. En las opciones que dice panorámica, entonces hay una opción que dice movimiento, entonces esa opción me da para hacer este tema de las fotosecuencias. Entonces expresa el tiempo y el movimiento de los sujetos que hace con múltiples fotografías y secuencia de ellas. Entonces ustedes ven que cuando él toma la foto y la persona está en movimiento, aquí el skater, él va a hacer el registro de la persona desde que hace el salto, va en el aire, cae, flexiona un poco las piernas. Entonces, por ejemplo, en este caso, la técnica que se utiliza es la fusión de varias imágenes. Se pueden colocar o tomar varias imágenes. Para esto también ustedes pueden utilizar el tema del disparador ráfaga, también pueden utilizar eso. Un trípode, una cámara que permite disparar con ráfaga, y un software que le permite hacer la edición para fusionar las fotos. O como les comento, hay unos celulares que dan la opción de movimiento. Bueno. Otra, exposiciones prolongadas. Entonces, largos trazos de luces o tormentas con decenas de rayos iluminando el cielo, o cascadas con agua que parece una niebla. Entonces, estas fotografías de larga exposición consisten en dejar por un tiempo prolongado la cámara captando la luz de la escena en cuestión. Entonces, la magia sucede al dejar el obturador de la cámara abierto unos cuantos segundos, minutos u horas, por ejemplo, de las luces de los automóviles que pasan, por ejemplo, por la autopista. Entonces es importante en esto colocar la cámara en un trípode. Es importante, trípode firme para evitar la vibración. Ajustar la velocidad del diafragma para compensar la toma. Encuadrar la escena, configuración de la cámara. Entonces a veces podemos disparar con disparadores remotos, ¿cierto? Bueno, a ver qué más. Bueno, aquí hay unas opciones de compensar la exposición, pero cuando utilizan unos ciertos filtros especiales de la gama ND, 03, el 06, el 09, tema para compensar en la luz. Y muchos de estas fotos es para hacer este tipo de imágenes, ¿no?
en que hay un movimiento y entre ese movimiento pues está abierto el diafragma, pero también hay si se puede decir, el tiempo de obturación es largo, que puedan a veces ser 10, 20 segundos con el fin de registrar este movimiento, ¿no? Entonces, otro ejemplo acá para que queden las luces de los automóviles, para hacer los ejercicios de splat, que se congela el movimiento cuando se bota algún elemento a la copa, como puede ser una fresa, y bota el agua. Un ejercicio que se estuvo haciendo con los estudiantes, en la cual el chico se colocaba en 3 posiciones. Entonces, posición a la derecha, posición en el centro, posición a la izquierda, y habían 2 estudiantes moviendo o haciendo un movimiento con la luz del celular. Aquí lo que se hacía es que se trabajan a oscuras, en el cuarto totalmente oscura, se abre el diafragma lo que más se pueda y se utiliza la opción BUL, que es el tema para controlar la velocidad. Entonces, mientras se hace esa operación, entonces se va botando flash. Entonces se bota un flash a este personaje, después él cambia de posición, se bota otro flash a este personaje y después otro flash a este personaje. Pero mientras tanto, uno tiene el dedo en la opción BUL. Entonces ahí uno se demora entre 15 y 20 segundos y después sí levanta para poder hacer este tipo de foto. Aquí ustedes verán una opción de la exposición prolongada, de lo que uno puede hacer. A veces uno se coloca en un puente con el fin de registrar este tipo de movimiento, ¿no? Entonces aquí nos muestra el ejemplo que se puede hacer utilizando el celular, pero utiliza la opción Pro, más que todo para hacer este tipo de opciones, en la opción Pro. También dependiendo, hay unos que tienen esta opción de cámara lenta, también lo pueden hacer. Aquí en este caso se cuadra se empieza a cuadrar la cámara mirando el tema del diafragma. Entonces en las cámaras que da la opción de cuadrar el diafragma, se cuadra el diafragma. Entonces un diafragma, si se puede decir, abierto. Se utiliza la opción del temporizador. Entonces cuando queremos tomar una foto y que se demore un poquito más, utiliza el temporizador. Entonces pueden utilizar 2 segundos, 5 segundos, entre 2 y 5 segundos está bien. El ISO, entonces aquí puede utilizar un ISO, depende, puede ser 50 o puede ser 100. En este caso pues utiliza 50 y aquí está el temporizador, 2. Lo deja con la opción 2. El balance de blanco lo deja automático en esta opción. Entonces, para que ustedes vean. Y se hacen ustedes arriba en un puente con el fin y con un trípode, eso sí, trípode o algo, o en las barandas, ustedes colocan colocan y apoyan el celular para poder hacer este tipo de fotos. Eso es un ejemplo allá en Medellín. Aquí les voy a compartir otro ejemplo. Lo que les voy a mostrar aquí es un chico trabajando fotos de larga exposición. Él hace el elemento que va a mover, lo haces con una esponjilla. De pronto para los que hayan jugado el tema de prender la esponjilla, pues la esponjilla la une con un alambre y después la prende con un briquet y al girarla pues va a crear el movimiento y va a botar luz. Y aquí pues van a ver un ejemplo de cómo él hace ese ejercicio. Encontramos en la interfaz de la cámara de mi S7, vamos a colocarlo en modo Pro y como les dije anteriormente en el anterior video, el ISO es esta luz que se le agrega a la imagen de forma artificial, que le agrega entonces como este grano que hace que la imagen quede ruidosa y no queremos eso, entonces lo vamos a dejar al nivel mínimo que en este caso son 50 y el tiempo de exposición vamos a colocar lo que sea mayor de 1 segundo. Vamos a ensayar esta primera foto con
una apertura de 4 segundos. Lo que son los filtros, el balance de blanco y lo que es el enfoque lo podemos dar en automático, ya que la cámara hace un excelente trabajo en esos aspectos. Y como un adicional que me preguntaron bastante en el anterior video, y es respecto a lo que es el temporizador. Este suelo colocarlo en 2 segundos, puesto que al tocar la pantalla para tomar la foto, esta se puede mover un poco y al moverse el celular, la foto puede quedar un poquito movida. Y recordemos que en este momento el celular debe estar supremamente quieto. Vamos a capturar entonces la imagen. Y durante este periodo de tiempo, este recoge la mayor cantidad de luz que sea posible. Y vamos a revisar entonces rápidamente esta foto y vemos entonces la gran cantidad de detalle que tiene. Si lo hubiéramos tomado en automático, pues sería realmente otro cuento y sería una imagen muy ruidosa y sin detalle. Ahora vamos a hacer otro ensayo, vamos a experimentar con un tiempo de obturación de 8 segundos. Vamos a ver entonces cómo nos queda. Enfocamos a nuestra modelo, que a propósito es mi hermanita. Muchas gracias a ella, que es mi asistente en todas estas cosas. Muchas gracias, Meli. Y vamos a iniciar la captura. Como vemos, son 8 segundos en que la cámara recoge toda la luz que se le presente al frente. Aquí terminó. Vamos a revisar rápidamente cómo nos quedó esta foto. Como vemos, nos quedó un poquito sobreexpuesta y ya nos quedó pues como con mucho metal así en el aire, pero vemos que de todas formas cada hebrita de brillos que quedó pues definida en esta imagen. Aquí me alejé un poco, me hice al otro lado de la calle aprovechando que quitaron un carro que estaba atravesado. Nuevamente vamos a ensayar con un tiempo de 8 segundos. Esperamos a que la niña encienda la esponjilla. Esperamos también a que pasen estos carros que curiosamente a todos les da por pasar cuando uno está haciendo estas cosas. Ahora entonces procedemos a capturar la imagen a ver cómo nos sale. Vamos a revisar rápidamente cómo nos quedó la imagen. Como vemos, con 4 segundos se puede apreciar que se ve el cielo definido, se ve hasta una nube. Bueno, entonces aquí ustedes ven un ejemplo que se puede utilizar trabajando el tema de las fotos de larga exposición y capturando los haces de luz dependiendo del elemento. En este caso, si ustedes no tienen esponjilla, pueden utilizar una linterna, y la persona que está haciendo eso puede estar con una ropa oscura, y si ustedes se dan cuenta, el ambiente es en la noche, pero es una manera para captar ese movimiento. Entonces, con linternas, las linternas de los celulares, pedir el favor a alguien que le haga ese movimiento y usted va capturando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ISO que trabaja es más bajito, 50 o 100, trabaja con el tema del temporizador y abre también el diafragma lo que más pueda, y también trabaja el tema o si no, también si tiene la opción de la velocidad, pues decide si trabaja 2, 4 u 8 segundos, o si no, el temporizador. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, ahí les estaba mostrando unos ejemplos. Y también tenemos otra opción. Si no nos sirve, no nos da por ninguna de esas opciones, también tenemos la opción de trabajar con una apps. Entonces, para que vean el nombre, que se llama PixArt, para que la instalen con el fin de crear el efecto de velocidad. Y al crear el efecto de velocidad, pues crea el efecto, ¿no? Pues a partir de trabajar con esta herramienta. Entonces ustedes aquí alcanzan a ver como la interfase de esa herramienta, y dentro de esa herramienta pues me da varias opciones, y entre esas opciones está el tema de los efectos. Entonces hay una opción de Pixar que me da la opción de efectos, y también me da algunas opciones para configurarla, tema de si es el barrido, el tema de difuminar, ¿cierto? Dentro de la misma aplicación. Y entonces también tenemos la opción para empezar como a siluetearla, ¿cierto? Entonces aquí me da estas opciones.
con el fin de crear ese efecto. Les voy a mostrar un ejemplo para que se hagan una idea de cómo es que se hace. Entonces aquí nos hace una explicación de cómo es el trabajo con esta herramienta de PixArt para que ustedes vean el ejemplo. Entonces, aquí va. Que es casi un Photoshop, es un mundo grandísimo con el cual se pueden hacer un montón de cosas. Que bueno, por hoy vamos a utilizar esta opción de efectos. Vamos a ir a la opción de zoom focal. Como ven aquí, si pinchamos otra vez, tenemos los demás ajustes. El borroso, qué tan borroso quiero que sea el efecto, quiero llevarlo al 100%, tamaño quiero disminuirlo, hacer la dureza pues lo más fuerte posible y difuminar lo enviamos al 0, porque pues como ven, si lo difuminamos completamente no se ve nuestro efecto. Y ahora lo que voy a hacer es dirigir este circulito hacia el espejo para que las líneas que me crean este efecto de velocidad vayan en el mismo sentido hacia donde va el taxi. Ahora lo que vamos a hacer es borrar el efecto sobre el taxi para que el taxi parezca que está estático, que se está moviendo con nosotros. Muy bien, ya teniendo nuestra imagen editada, le damos aquí al chulito este y manteniendo presionada la pantalla podemos ver el antes y el después de la fotografía. Yo la verdad soy un poquito exagerado y siento que le hace un poquito más de fuerza, bueno, un poquito no, la verdad le hace falta mucha más fuerza al efecto, así que lo que voy a hacer es darle casi por terminado y voy a volver a agregar el mismo efecto con los mismos ajustes para que se potencie aún más este efecto. Él ahí estás borrando, ¿no? Para que quitar esa línea. Pausa. Listo, ahora vamos a ver la diferencia entre lo que fue el efecto inicial y el efecto potenciado. Que yo considero que se ve mucho mejor. Se ve como, o sea, me da más adrenalina. me da como mayor sensación de velocidad. Entonces vamos a dejar nuestra imagen ya así y vamos a guardarla perfectamente. No, enviar no. La guardamos en nuestra galería. Perfecto. Y listo, eso es todo. Ya teniendo nuestra imagen. Bueno, entonces aquí, como se pueden dar cuenta, pues hay varias posibilidades para trabajar el tema del movimiento. Entonces la idea es que ustedes apliquen algunas de estas dependiendo de sus posibilidades, trabajando con la cámara el tema del movimiento del congelado, del barrido, el zoom in, el caso del celular. Ustedes se dan cuenta que pueden utilizar el tema también de las exposiciones prolongadas en la noche, con un trípode, trabajando con el temporizador, o velocidades muy bajas, 4 o 8 segundos, con un ISO 50 o 100, con un diafragma más abierto, y si no, con la apps PixArt, la descargan y también crean ese efecto de movimiento sin ninguna de las anteriores. ¿Listo? Entonces, con el fin de que ustedes pues logren unas buenas imágenes interesantes, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante hacerlo cuando uno se coloca en un puente arriba y trabajando con el tema de esas exposiciones prolongadas. ¿Listo?